Señor, le damos gracias por el privilegio de estar aquí. Damos gracias, Señor, que usted siempre nos reciba, aun cuando venimos con miedos, cuando venimos con enojo, Señor, con molestia, con falta de entender, con preguntas de nuestras vidas, de este mundo, de su persona, Señor. Ábrenos que podemos escuchar su voz en este tiempo tan importante. Ábrenos, Señor, que podemos ser pueblo suyo, equipado para dar testimonio a su gracia, a su amor y a su gloria. Permite, Señor, que las palabras de mi boca sean de su agrado y que sean de su espíritu. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén. Ustedes tal vez se acuerdan que estamos comenzando una nueva serie hoy día, que el pastor Franklin anunció un poquito la semana pasada. La serie está enfocado en el Evangelio de Lucas. Levanta la mano si ha leído el Evangelio de Lucas. Ese evangelio es uno de los evangelios más sencillos, más fáciles de leer y también uno de los libros en lo que uno puede encontrar el deseo de Dios estar con las personas necesitadas. Y yo creo que dado a las circunstancias de esta semana, es un evangelio muy apropiado para nuestro tiempo. Así que el pastor Franklin nos dio un reto. ¿Se acuerda? Levanta la mano si se acuerda del reto. No le voy a preguntar si se cumplió con el reto. No le voy a preguntar, pero si se acuerda. El reto del pastor Franklin era ¿qué? Leer el Evangelio de Lucas, ¿cuándo? 10 minutos. ¿Y cuántas veces? Cada día. O sea, el Evangelio de Lucas, 10 minutos diario y que lo haga diario en su casa, y si vive con otras personas, ¿qué debe de hacer con esas personas? Reunirse. Créame, eso no es fácil. Tal vez la gente cree que como soy pastora, mi familia pasa leyendo en la Biblia todo el tiempo. Levanta la mano si pensaba que hacíamos eso. Todos los días, la familia te espera. No. Eso no es lo que nosotros hemos hecho, pero con un gran reto enfrente, yo tomé ese reto. Y el primer día yo reuní a mis pollos y no estaban tan animados, les tengo que confesar, no estaban tan animados de ese ejercicio. Pero quiero contarles qué pasó. Primero comenzamos con el primer capítulo de Lucas y Daniel, mi hijo, estaba pero súper ansioso leerlo. O sea, me impresionó que él, en vez de estar aburrido, realmente quería ser él que leyó el texto todo el tiempo. Leímos el texto en la parte de Zacarías y él tiene un momento en el cual me dice: mami, ese hombre tiene la misma experiencia que tuvo la mamá de Samson. Porque la mamá de Samson, el ángel le dijo que su hijo no podía beber y que iba a estar apartado por el Señor. Entonces me dice, es cierto que las cosas se repiten en el texto. Yo digo, para mí, como una mamá, como pastora de esa iglesia, me dio un momento de un sentir tan bueno, porque eso es lo que nosotros deseamos en esta iglesia. Si estamos criando a niños que conozcan al Señor, que le aman y que conocen el texto, hace importancia el hecho que mi hijo, por haber participado aquí, conoce como un texto de la Biblia se conecta con otro. Y yo espero que ustedes como abuelos, como padres de familia, como tíos, como adultos que quieren la nueva generación, que ese deseo se guarde en sus corazones. Llegamos a leer más y leemos la historia de María, también visitada por un ángel. Y después de leerlo, mi hija Sofía, que ya es adolescente definitivamente, me dice: mami, pero no es justo. ¿Pero qué no es justo? Yo le digo. Es que Dios le trata diferente a Zacarías y a María. ¿Pero cómo es eso? Yo le digo. Es que Zacarías, él pregunta algo y ¿qué le pasa al pobre señor?
se queda mudo. Dios le dice, por haber preguntado, por no haber tenido fe, usted se va a quedar mudo. Y María, cuando el mismo ángel, el ángel Gabriel, aparece a María y le dice que va a tener un niño y su nombre va a ser Jesús, ¿qué es la pregunta de María? ¿Cómo puede ser posible eso? Que yo soy virgen. ¿Y qué le pasa a María? Nada. ¿Sabía eso? ¿O es mi hija que lo estaba viendo en el texto? Lo que quiero comunicar es que vale la pena cuando estamos siendo una iglesia que conoce del texto bíblico. Y vale la pena cuando nuestros hijos y jóvenes están creciendo en un contexto en que pueden hacer conexiones y donde pueden hacer preguntas. Mami, yo creo que Dios es justo y eso no me parece justo. De allí toda una plática del hecho que Zacarías fue un sacerdote en el templo y que la expectativa de él fue diferente a la expectativa de María, una mujer joven. Que Dios no es de igual con todos, pero nos encuentra y tiene expectativas distintas por nosotros. Para cerrar ese momento que fue 10 minutos, les digo, 10 minutos solamente para recibir esa bendición. Edgar, mi esposo, me dice, vos sabés que Lucas no fue uno de los discípulos, ¿verdad? Y comienza a contarme lo que él había aprendido en el estudio bíblico de los hombres con el pastor Joshua. Y lo más lindo es que en ese momento Daniel está enseñando a Sofía y a mí, Sofía enseñando a su papá, y todos estamos compartiendo, y ya no es la pastora aburriendo a todo el mundo con lo que está diciendo. Es que el Espíritu de Dios está moviendo. Ese estudio o esa serie de sermones que estamos comenzando es para todo el verano, y el deseo de nosotros los pastores es que ustedes abren sus Biblias con la expectativa que Dios le quiere decir algo, que puede tener un encuentro, aún si el encuentro es como Sofía, decir eso no es justo y quiero entenderte más, Señor. Esto es el deseo del verano. Les confieso que había escogido todos los textos bíblicos, que había preparado el sermón y no pude predicar lo que había preparado, porque los eventos de esta semana habían sido tan difíciles y tan catastróficos para mí que yo me quedaba sin palabras. Algunos de ustedes tal vez reciben el e-blast electrónico que Evi manda, y tal vez se han notado que en otros momentos, cuando ocurrió los eventos en Orlando, cuando ocurrió los eventos en Francia, yo he puesto palabras allí. Pero esta semana, una cosa tras otra cosa, yo me sentí como Zacarías, muda. Señor, ¿qué palabra uno puede ofrecer? Me hizo sentir mejor que el obispo nuestro ni siquiera habló hasta el viernes. Y el mensaje que él mandó el viernes casi dijo lo que yo sentía, que su confesión era que no quería hablar, que no le venían las palabras. Simplemente le venía un espíritu de lamento, un espíritu de dolor por lo que está pasando en nuestro mundo. Ustedes están al tanto de todas las cosas que están pasando. El domingo pasado había alguien de ISIS que mató 292 personas en Bagdad. Musulmanes shia que estaban cumpliendo con el tiempo de Ramadán, el tiempo más sagrado para la gente musulmán, quebrantando su ayuno que dura todo un mes, y las personas intencionalmente bombardearon a un mercado sabiendo que la gente, las mujeres, estaban allí comprando. 292 matados, 200 heridos de un solo bombazo. Luego, por Facebook han aparecido unos videos horribles
de 2 hombres afroamericanos, Alton Sterling y Philando Castile, 2 de partes distintas de los Estados Unidos, Baton Rouge, que está en el sur, St. Paul, que está en el norte, matados por policía, por incidentes que por lo menos no aparecía que merecía el trato. Y luego, como que eso no era suficiente, había una protesta por lo que está pasando en ese país. Y 5 policías matados por un sniper, donde ellos se cayeron como sacos de arena. Y la pregunta es, ¿qué dice nuestra fe de eso? ¿Dónde está ese Dios vivo que nos encuentra en los momentos necesitados? ¿Qué tiene que decir Dios a nosotros en este momento? Después de orar y reflexionar y de sentirme muda, yo vine a como 4 puntos que quiero compartir. No resuelve la situación, pero son el testimonio que yo creo que Dios quiere de nosotros. El primero es que toda vida vale para Dios. Toca a tu vecino y dígale, toda vida vale. Toda vida vale. Cada persona que camina, que respira, que vive en este mundo fue creado por nuestro Señor, quien lo formó como barro en el vientre de su mamá. Lo formó con propósito, con deseo. Cada vida vale. Eso no significa que estoy en contra del movimiento de Black Lives Matter. Hay momentos en que hay injusticia de tal forma que hay que hablar de las personas que están siendo excluidos, marginalizados o puestos bajo peligro. Pero para Dios toda vida vale. Y ahora un policía que sale de su casa tiene miedo, igual que la comunidad africana. Yo me reuní con un señor, ex coronel militar, el viernes, que trabaja con jóvenes y me dice, pastora, yo no te puedo comunicar el nivel de miedo que yo tengo en este momento. Y he estado con esposas de policía hablando de cómo se sientan cuando sus compañeros salen en la mañana para su trabajo. Y la pregunta es, como cristianos, como personas de fe, ¿qué vamos a decir nosotros? Primero hay que decir que toda vida vale. Y hay textos bíblicos que dicen en Cristo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Jesucristo y tenemos que comenzar a tratarnos así. Parece sencillo, pero cambia el mundo. La segunda cosa importante es creer en lo más profundo de nuestro corazón, que el amor vence el odio. Toca a alguien y dígale, el amor vence el odio. El amor vence el odio. Y me puede decir, pero pastora, eso parece sencillo. La verdad de las cosas es que fue la estrategia de nuestro Señor Jesús. Dios se dio a sí mismo en amor por nosotros para vencer el pecado y la muerte. Dios se dio por vencer el pecado y la muerte. Y yo creo que muchas veces nuestra fe se queda como creencia en nuestra cabeza. Pero mi pregunta para hoy es, cuando el mundo tiene tanta necesidad, cuando hay una necesidad de luz y de sal, ¿podemos nosotros profesar con pasión y con creencia que Dios es el fuente de amor y que amor sobrevence el odio? En Romanos 8 escuchamos que somos más que vencedores en Cristo. Más que vencedores. Eso significa que hay algo de vencer.
La tercera cosa que quiero remarcar hoy es que esa lucha es espiritual. Hemos hablado de la guerra espiritual, hemos hablado de la necesidad de poner el cinturón de la verdad, de poner la coraza de la justicia, de poner el casco de la salvación, de usar la espada del Espíritu que es la palabra del Señor. Pero la verdad es cuando nos enfrentamos con cosas que son tan profundas, nos damos cuenta que es mucho más grande que nosotros. Estamos enfrentando principalidades y poderes. Y nosotros tenemos que tomarlo en serio. Y último, nosotros tenemos una razón por existir como cristianos. Cristo no nos salva simplemente por sanar nuestras heridas personales. Cristo quiere que seamos luz, que seamos sal, que seamos testimonio a una forma de vida distinta, pero nosotros tenemos que asumir el llamado en nuestras vidas. Y lo sabemos, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado que somos sal y luz? ¿Han escuchado que Dios tiene propósito por nosotros? Pero cuando el mundo se ve tan necesitado como se ve ahora, nuestro testimonio se vuelve aún más importante. Y puede ser en las cosas más sencillas. Una mujer, Natasha Howell de Boston, afroamericana, cuenta esa historia que pasó en el fin de semana. Ella se metió en una tiendita para comprar unas chiverías y mientras caminó por la puerta se fijó que habían dos oficiales blancos, uno joven como ella y otro mayor. Ella fue y cuando cruzó enfrente de ellos todo el mundo se quedó en silencio. Compró lo que necesitaba y el oficial mayor estaba mirándole. Y mientras ella se acercaba, le preguntó, ¿cómo estás? Y yo le miré con ojos cansados y le dije, estoy cansada. Y el oficial le contesta a ella, yo también. Y luego el oficial le dice a ella, yo creo que es difícil ser nosotros en este mundo en ese momento. Sí, dice la mujer. Y el oficial va y le abraza. Y ella comienza a llorar en los brazos de ese hombre. Y ella dice, yo no había conocido a ese hombre antes. Yo no tengo idea por qué se sintió conmovido a hablar conmigo. Yo no sé quién es, solamente sé que sin juicio, sin justificación, dos personas compartieron la necesidad de amor en este mundo. A veces la situación se vuelve tan grande, tanto en nuestras vidas personales como en el mundo, que sentimos incapaces de tener testimonio. Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, me imagino que pasó por su mente, ¿cómo va a cambiar algo eso? ¿Cómo va a salvar al mundo eso? Pero Dios toma lo poquito dado con corazón abierto y lo multiplica por su reino. Otro testimonio que escuché fue de una madre que dijo, yo no puedo ver ese video otra vez. Levanta la mano si vieron el video más que una vez. Personas pasaron días viendo los videos, traumatizándose una tras otra vez, hasta llegar el lamento tan profundo del corazón. ¿Por qué? Esa mamá dice, en vez de ver el video tantas veces ya, yo me comprometo a criar mis hijos de tal forma que son testimonio de una vida distinta. De una vida distinta. Si volvemos al Evangelio de Lucas, quiero que consideren tres cosas. Primero, Zacarías fue un hombre que aún en medio de su necesidad siguió alabando y adorando. Yo no sé ustedes, pero en momentos el dolor,
el enojo, la frustración, el miedo es tanto que uno ni siquiera quiere venir a adorar. Levanta la mano si eso le ha pasado. Yo creo que pasa muchas veces. A mí me ha pasado. Señor, yo ni sé qué decir. Señor, yo ni sé cómo predicar hoy. ¿Qué puedo ofrecer? Zacarías, aún que pasaba su vida orando por algo que no se había cumplido todavía, estaba en el templo adorando, y no solamente adorando, pero con corazón abierto a lo que Dios iba a hacer. Toca a alguien y dígale, no permite que tu corazón se pone duro. Es difícil. Uno se siente sin ¿cómo dicen? Numb. Uno se siente adormecido. Emocionalmente, espiritualmente. Zacarías seguía adorando con la expectativa que Dios iba a hacer algo. Y eso pasa en frente de la injusticia, y eso también pasa en nuestras vidas diarias, por cambios en el sistema migratorio, por cambios en el estado de salud, por cambios en nuestra depresión, por cambios en nuestra familia. Podemos estar orando y orando diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? Pero manteniendo el corazón abierto, Zacarías tiene un encuentro con Dios. Parece pequeño, pero si todo el mundo que entrara en santuarios en esta mañana saliera con corazones más blandos, el mundo sería diferente. Segundo, María. María no estaba orando. María no estaba leyendo el texto. María no estaba como un sacerdote, no estaba apartada por algo importante, y aún así tuvo un encuentro con el Señor, aunque ella se sentía pequeña. Levanta la mano si has sentido pequeño en medio de toda esa violencia. Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué es el camino? El testimonio. María fue una mujer joven que jamás pensaba que Dios la iba a usar. Pero Dios multiplicó su fidelidad, y es ella que dijo, con Dios nada es posible. Toca a alguien y dígale, con Dios nada es imposible. Aunque a veces nosotros sentimos que sí, Dios es soberano. Y cuando Dios pide un sí de nosotros, y nosotros tenemos la habilidad de decirle, sí, Señor, aquí estoy. Que sea conmigo como con su palabra. Aun si sea en pedacitos pequeños. El amor vence el odio. Damos testimonio a uno que dio su vida por sobrevencer el pecado y la muerte. Y lo último, si vamos a Lucas 4, que no fue leído, si abren sus boletines. En Lucas 4, acuérdense que iba a hablar de los encuentros que tenemos con Jesús, con Dios. Esto es Jesús yendo de Capernaum a Nazaret, donde había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y abrirlo encontró el texto que dice, la verdad del testimonio de nuestra fe es que Dios ha estado hablando de paz en medio de violencia por siglos. Dios ha estado hablando de justicia en medio de la injusticia. Dios ha estado hablando de fidelidad aun cuando nuestro querer es cerrarnos y decir, Señor, yo quiero hacer mi cosa. Por favor, no me llamen a otra cosa. Del profeta Isaías, al abrirlo, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Son buenas noticias a todos. Toda vida vale.
Pero aquí dice proclamar buenas noticias a los pobres, porque fueron excluidos. Estoy aquí para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Eso es la base de la vida y del ministerio de Jesucristo nuestro Señor. Y cuando lee eso y devuelve el texto, la gente dice que bueno, Él es el hijo de Josué. Él es uno de nosotros, que elocuente, que bueno. Hasta Jesús comienza a decir, un profeta nunca es recibido en su propio pueblo. A veces hablar la verdad no es bien recibido. Y la cosa se fue magnificando hasta que ¿qué hizo el pueblo con Jesús? Le echó, no solamente de la sinagoga, hasta casi quitar su vida. Por hablar de buenas nuevas a los pobres, por hablar de libertad a los cautivos, por hablar de vista a los ciegos y por decir que muchas veces los que están afuera de la comunidad religiosa son los más abiertos a lo que Dios está llamando. Nosotros en el texto, en el Evangelio de Lucas, podemos encontrar respuesta a nuestras necesidades y también podemos encontrarnos con el Dios vivo. El pastor Franklin, cuando estábamos planificando esa serie, me dice, pastora, yo quiero que cada persona salga de esa serie con un encuentro nuevo con el Señor. Con un sentir que Dios no solamente habló a Zacarías, a María, a Jesús, pero que Dios le habló a ellos. Eso es el Dios vivo que quiere revelarse. Toman el reto del verano de 10 minutos leyendo el Evangelio de Lucas conjunto con las personas en tu casa, quien sea que son. Y si no aceptan, léalo solo. Y cuando encuentre algo, dijo el pastor, envíame un correo, déjame saber para que podamos dar testimonio a nuestros encuentros con Dios. Oren conmigo. Señor, le damos gracias que aún en momentos cuando las palabras nos fallan, cuando la angustia es tanto, cuando la situación es compleja, cuando hay vidas de por medio, cuando hay movimientos y emociones fuertes, damos gracias que usted es nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Señor, pedimos como iglesia que podemos meternos en su palabra en una forma nueva, no solamente con nuestras mentes, pero con un deseo que nuestras vidas sean transformados. Gracias por los profesores de nuestros niños y jóvenes, por la forma que le han estado instruyendo en su verdad, Señor. Gracias por la forma que ellos pueden dar testimonio aún a sus padres de la grandeza de nuestro Señor. En medio de tanta necesidad, Señor, mueva nuestros corazones. Danos un camino claro como iglesia de cómo podemos ver, dar testimonio aún más profundo a su luz. Sea con las familias de las víctimas, Señor. Sea con las comunidades que se sienten con miedo. Y sea con nosotros, Señor. No permitirnos estar adormecidos. Levántanos, despiértanos, Señor, y envíanos en un mundo que necesita de su amor, un amor que se dio sí mismo por nosotros, un amor que vence aún nuestros pecados y la muerte. Señor, conmuévanos con su Santo Espíritu y darnos la fortaleza cuando nos rechazan
de seguir fiel a lo que nos ha dicho. Danos la compasión de perdonar, de traer todo lo que tenemos en nuestros corazones a adorar. Cambia nuestro miedo por fe, nuestra frustración y enojo por su amor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.